Vamos a comenzar con números racionales. Primero vamos a comenzar con una introducción de qué es un número racional, ¿sí? Un número racional es una expresión de la forma A sobre B, donde A y B van a ser números enteros, pero la única condición es que B sea distinto de 0. De acá vamos a tener qué son fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes van a ser dos fracciones o más de dos fracciones que van a representar el mismo número racional. Quiere decir que yo a 4/3 lo puedo amplificar a 8/6, ¿sí? Recordemos que la amplificación es multiplicar por un número natural al numerador y al denominador, ¿sí? Por el mismo número. Y lo que va a pasar es que nos van a representar lo mismo, ¿sí? Por eso van a ser fracciones equivalentes. Vamos a poner el ejemplo B, pero a la inversa. Si yo tengo 10/8 y yo lo simplifico, recordemos que la simplificación es la operación contraria de la amplificación. En este caso, vamos a dividir al numerador y al denominador, ¿sí? Por un número distinto de 0, por supuesto, natural también, y lo que vamos a hacer es que, en este caso, ¿sí? Al 10/8 lo vamos a simplificar por 2, y nos van a quedar 5/4, ¿sí? Y si miramos 10/8 y 5/4 están representando la misma porción, ¿sí? Es el mismo número. También podemos chequear que dos fracciones son equivalentes al hacer el pasaje de fracción a decimal, ¿sí? Más adelante vamos a recordar cómo era ese pasaje. En el ejemplo C tienen un ejemplo gráfico del tipo circular o torta, donde podemos ver tres fracciones equivalentes: 1/2, 2/4 y 4/8. Los tres representan lo mismo, los tres representan la mitad, ¿sí? 0,5 en decimales. Podemos ver que 1/2 representa la mitad de dos porciones, ¿sí? Una es la mitad de dos porciones. Podemos ver que 2 es la mitad de 4 porciones. Y podemos ver que 4 es la mitad de 8 porciones, ¿sí? Luego, debajo tenemos lo que recién les explicaba de amplificación y simplificación, ¿sí? Tanto para amplificar o como para simplificar, tenemos que trabajar con números naturales, ¿sí? No podemos trabajar con números enteros, ya que no podemos dividir por un número negativo cuando estamos simplificando o amplificando. Después, por supuesto, podemos elevarlo a una potencia negativa y demás, eso no habría problema, ¿sí? Debajo está lo que se considera fracción irreducible. Una fracción irreducible es cuando nosotros tenemos una fracción donde el numerador y el denominador no tienen ningún divisor en común. Muchas veces nos puede tocar de que nos quede, por ejemplo, 1/2 o 3/7, que tanto numerador como denominador son números primos, por lo tanto, a simple vista ya sabemos que es una fracción irreducible. Pero hay veces que nos puede tocar uno primo y otro compuesto, como por ejemplo 3/14, ¿sí? 3/14. El 3 es un número primo y el 14 no, el 14 es un número compuesto, pero sin embargo 3 y 14 no tienen ningún divisor en común. También nos puede tocar de que tengamos dos números compuestos y sin embargo sea una fracción irreducible, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener, esperen que pienso, 21/8, ¿sí? 21/8. 21 es un número compuesto y 8 también, y sin embargo, entre 21 y 8 no hay ningún divisor en común, ¿sí? Entonces, esos son los ejemplos que puede tocar. Otros tienen acá como 7/4, ¿sí? 13/2, 18/5, ¿sí? Ahora, fracción decimal, es decir, expresión decimal. Cuando nosotros pasamos de la expresión fraccionaria a la decimal, nos pueden pasar tres situaciones. La primera, que nos toque un número finito de cifras decimales, ¿sí? Recordemos primero cómo pasar de fracción a decimal. Para poder hacerlo, debemos dividir
el numerador por el denominador. Es decir, en el primer ejemplo tenemos que dividir 3 dividido 4, ¿sí? Y eso nos da 0,75. Recuerden que para poder llegar a ese 0,75, sucedía de que el 3 no es suficiente para dividirlo en 4 veces, por lo tanto debemos agregar un 0 y eso se agrega al resultado final. Entonces agrego un 0, y al 30 lo dividimos, ¿sí? Agregamos un 7, nos sobra 2, agregamos otro 0 y no se lo tenemos que agregar al resultado final, y lo dividimos por 5 y nos queda resto 0. Por lo tanto, una expresión decimal finita es esa a la cual el pasaje de fracción a decimal nos va a dar un resultado, ¿sí? Un resultado finito porque el resto de esa división nos da 0, ¿sí? Ahí termina esa división y no nos queda ningún otro resto. Lo que va a pasar cuando llegamos a esta segunda opción es una expresión decimal periódica pura. En estos casos, el resto siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, por más que le agreguemos un 0 y volvamos a dividirlo, siempre nos va a seguir dando el mismo resto. Por lo tanto, la división va a ser infinita, no va a terminar más. El ejemplo que yo les puse es de un tercio. Cuando yo a un tercio, ¿sí? A 1 lo divido por 3, no me alcanza, tengo que agregar un 0, por lo tanto comienza con un 0, entonces me queda 10. 10 dividido 3, elijo el 3. Y me vuelve a quedar resto 1. Por más que yo le agregue un 0, lo vuelvo a dividir por 3, vuelvo a elegir el 3, y así sucesivamente, siempre me va a seguir dando el mismo resto que es 1. Por lo tanto, infinitamente voy a poner 3. Así que esa expresión se puede simplificar a 0,3 periódico, y esa periodicidad lo podemos poner con este símbolo, ¿sí? Que es como un arco, que lo que nos va a indicar es que ese 3 se va a repetir infinitamente. Lo mismo con el 35 onceavos. Vamos a ir 35 dividido 11 y nos va a dar primero, ¿sí? 3, para que nos quede un 33 y nos sobre 2. Después elegimos 2, después elegimos 1, ¿sí? Porque nos queda 20, entonces no nos alcanza, elegimos 1. Y así sucesivamente. Y lo que va a pasar acá, que es distinto, es que no se va a repetir solamente una cifra, sino que se van a repetir dos cifras. Primero el 1 y después el 8. Después de vuelta tengo que elegir el 1, después de vuelta tengo que elegir el 8, y así sucesivamente, ¿sí? Si quieren lo podemos hacer. Tenemos 35 dividido 11, ¿sí? 35 me alcanza, así que elijo el 3, para que me dé 33 y me sobre 2. Entonces, ahora, como le agrego un 0, ¿sí? Me va a quedar 20. No me alcanza para elegir un 2, así que elijo 1. Y me va a quedar 9. Bueno, 90, si le agregamos un 0, no me alcanza, elijo un 8. Entonces, elijo 88 y me da 2. Bueno, a 2 tengo que volver a elegir un 1, ¿sí? Y así sucesivamente, y nos vamos a dar cuenta que siempre nos va a dar resto 1 y resto 2, resto 1 y resto 2, ¿sí? Entonces, vamos a seguir repitiendo las mismas dos cifras, así que lo vamos a expresar como 3,18 periódico, ¿sí? La tercera opción es que nos queda una expresión decimal periódica mixta. Esto quiere decir que va a haber algunas cifras decimales infinitas y otras no. Los ejemplos son un sexto, que si nosotros dividimos, ¿sí? Primero comenzamos con un 0, para agregarle un 0 al 1, y nos queda 10. Entonces elegimos 1 y nos va a dar resto 4. Ahí es donde comienza la periodicidad, porque al darnos resto 4 y agregar un 0, elegimos el 6 para que nos dé 36, pero nos vuelve a dar resto 4. Entonces, agregamos un 0, elegimos otra vez el 6 y nos va a seguir dando resto 4 infinitamente. Por lo tanto, ahí lo que es periódico es el 6 y no el 1. Entonces nos va a quedar 0,16 periódico, ¿sí? No es 0,16 periódico, porque la periodicidad está en el 6, ¿sí? Es 0,16 periódico. Y después tiene otros ejemplos, ¿sí? Como el 1190, que va a ser
como el ejemplo anterior, ¿sí? Solamente que acá se va a repetir el 2. Después tenemos el 26 sobre 990, donde tenemos un 26 que se va a repetir infinitamente. Y por último está el 635 sobre 90, donde vamos a tener una parte entera, ¿sí? Que es el 7. Después vamos a tener el 0. Y por último tenemos el 5 que se va a repetir infinitamente, ¿sí? Bueno, entonces, ahora también podemos elegir, ¿sí? Hacer la operación contraria, es decir, ¿cómo paso de decimal a fracción? Bueno, primero, si se trata de un decimal no periódico, ¿sí? De una expresión no periódica, en el denominador voy a tener que agregar ceros dependiendo de la cantidad de cifras que haya luego de la coma. Y siempre un 1, por supuesto, porque si yo no agrego un 1, no voy a poder expresarlo de manera correcta. Recuerden que no se puede dividir por 0. Por lo tanto, el 1 es fijo. En cualquier número entero vamos a tener un 1 debajo, ¿sí? Como expresión fraccionaria. Entonces, yo acá tengo el número entero es 0,45, que es igual a 45, ¿sí? Entonces, en el numerador voy a poner 45. Y en el denominador voy a poner 100. ¿Por qué? Voy a agregar dos ceros, ¿sí? Que acompañen a ese 1, porque luego de la coma tengo el 4 y el 5, dos cifras, ¿sí? Luego podemos simplificarlo por 5 para que nos quede 9/20, una fracción irreducible, ¿sí? Bueno, luego tienen otros tipos de ejemplos, como el 0,5, ¿sí? Que nos queda 5 décimos, porque tenemos una sola cifra luego de la coma, ¿sí? Que lo simplificamos y nos queda un medio. Luego tenemos 0,125, donde tenemos como denominador un 1000, ya que tenemos tres cifras luego de la coma, y lo podemos simplificar para que nos quede un octavo. Ahora, si se trata de decimales periódicos puros, voy a agregar 9 dependiendo de las cifras periódicas. En el primer ejemplo tenemos 4. 4 sobre 9. ¿Por qué? Porque hay una cifra periódica luego de la coma. En el ejemplo B, vamos a poner 17 sobre 99, porque tenemos dos cifras periódicas luego de la coma, ¿sí? Lo mismo con el ejemplo C. Ahora, en el ejemplo D, nosotros ya tenemos una parte entera y una parte decimal, ¿sí? Que encima es periódica. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer ese pasaje? Vamos a escribir el número completo, sin la coma, sin el arco, que es 321. Y le vamos a restar las partes que no sean periódicas, ¿sí? En este caso, lo que no es periódico es el 3. Por lo tanto, a 321 le voy a restar 3. Y en el denominador voy a tener 99 porque tengo dos cifras que se repitan luego de la coma. Ahora, si nosotros tenemos un decimal periódico mixto, vamos a tener una diferencia, ¿sí? Con respecto al numerador va a ser igual. Voy a tener que escribir todo el número completo y le voy a tener que restar la parte que no es periódica. Pero ahora, en el denominador va a haber un cambio, ya que voy a tener partes periódicas y partes que no, por ser un número mixto. Entonces, voy a agregar 9 dependiendo de las cifras periódicas que tenga luego de la coma, y ceros dependiendo de las cifras no periódicas que tenga luego de la coma. En el primer ejemplo tengo 0,41 periódico, por lo tanto voy a restarle a 0,41 o a 41, ¿sí? Si directamente no consideran los ceros, le voy a restar 0,4 o 4, ¿sí? Y en el denominador voy a poner un 9 por ese 1 periódico y un 0 por el 4. En el ejemplo B voy a poner todo el número completo, que es 8.759, y le voy a restar la parte no periódica, que es 875. Y en el denominador voy a poner 900. Un 9 por ese 9 periódico, literalmente, y dos ceros por el 7 y el 5, ¿sí? Ahora, vamos al ejemplo C. Voy a tener
todo número completo, que es 0, 327 o 327, ¿sí? Los ceros nunca se consideran. Y le voy a restar la parte no periódica, que es 3. Y en el denominador voy a tener 2 9 por ese 27 y un 0 por ese 3. ¿Sí? Y luego en todos hacemos las operaciones correspondientes.